Hola, bienvenidos desde los estudios de Trimax Media en Montevideo. Les presentamos un nuevo programa de Compromiso Salud. ¿Cómo anda, doctor Eduardo Bianco? Muy bien, Miguel, el placer de siempre. En nuestra tercera temporada, el tema de hoy tendrá que ver con el embarazo adolescente. Vaya tema que genera complicaciones enormes al tejido social de nuestra sociedad, pero no solo de nuestra sociedad. Obviamente lo vamos a centrar en nuestro país. Algunos datos objetivos contundentes que hablan que es un tema lo semejantemente trascendente como para prestarle muchísima más atención. Y programas como el de hoy, que llegan a muchos miles de personas en todo el país, ayudan a comprender, o esperemos que ayuden a comprender la magnitud de algo tan lindo como es el embarazo, el ser madre, en un problema extremadamente trascendente. Sí, como tú dices, Miguel, es un tema que, si bien el programa nuestro es de salud, y obviamente que vamos a abordar los aspectos relacionados a la salud, tanto de la madre como del niño, va más allá de la salud. Este tema tiene desde sus causas hasta las consecuencias y el impacto social, económico y familiar que tiene una situación de esta como es el embarazo adolescente. Pero bueno, vamos a tratar de sacarle el máximo jugo al programa para que quienes nos siguen semana a semana puedan tener una mejor noción sobre este complejo punto. Es así. Con esto que sigue vamos a presentar formalmente el programa. Obviamente que hay informes que objetivizan determinados lugares y zonas que a veces hay quien dice, y es necesario, sí, es necesario mencionar que lamentablemente es una situación que afecta a determinadas capas de la sociedad con muchísima más fuerza que en detrimento de otros estratos sociales donde hay otra contención, donde hay otra formación, donde hay otro acceso a la salud, a la educación. En fin, lamentablemente esto es así. Lo presentamos, gran parte de esto se va a ver a lo largo del programa. La adolescencia es el periodo de la vida que va entre los 10 y 19 años, en cuyo transcurso la persona adquiere la capacidad de reproducirse y transita psicológicamente de la niñez a la adultez. Se estima que entre 15 y 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años dan a luz cada año, y más del 80% de esos nacimientos se producen en países en desarrollo. Esto representa el 10% de todos los nacimientos en el mundo. Los embarazos en adolescentes, como porcentaje del total de embarazos, oscilan entre alrededor del 2% en Europa y el 28% en América Latina. En Uruguay, con 9.6% de madres adolescentes, es el país de Latinoamérica con menor prevalencia. El pico de embarazo adolescente de 72 por cada 1000 adolescentes se registró en nuestro país entre 1996 y 1997, observándose luego un descenso hacia alrededor de 60 por cada 1000, con oscilaciones. Lo claro es que desde hace casi 20 años no ha sido posible reducir dichas cifras. Desde el punto de vista médico y social, el embarazo adolescente se considera una situación de riesgo, tanto para la salud como para el desarrollo psicoemocional y social de la madre, del hijo y de la familia. Hoy, en Compromiso Salud, les presentamos embarazo adolescente. Bien, está presentado formalmente el tema. Después nos extenderemos en el segundo bloque y obviamente tendremos una experta en este tipo de situaciones que nos va a permitir conocer el día a día en la experiencia, en el consultorio, en la policlínica y con los estudios de campo de alguien que conoce mucho del tema. Exactamente. Les voy a dar las vías de comunicación. Recuerden que nuestro Twitter es @saludcompromiso. Allí ustedes van a tener información sobre los días que sale el programa, la información referida a los temas que se tratan cada jueves aquí en la pantalla de BTV desde los estudios de Trimax Media. Y cualquier sugerencia, propuesta, comentario más extenso puede llegar a compromisosaludwi@gmail.com. Si usted me permite, hacemos una pausa, doctor. ¿Cómo no? Y retomamos el programa.
Grenca es la salud a tu alcance. 0800 81 89 es la línea gratuita para afiliarte a Grenca. Doctor Eduardo Bianco, empezamos con el segundo desarrollo del tema de hoy, embarazo adolescente. Exactamente, Miguel. Primero, recordando o definiendo lo que es la adolescencia, el periodo en el cual transcurre la adolescencia, que se estima es entre los 10 y los 19 o 20 años, hay quien lo extiende en mayor cantidad de años, O sea, pero que básicamente ya es en 10 años de 10 a 19. a 19 o 20 años. Ese es lo más aceptado. Y en ese periodo de la vida humana, el individuo adquiere la capacidad reproductiva y fundamentalmente transita en el cambio psicológico, emocional y todo lo que conlleva pasar de la niñez a ser un adulto. Y en general comienza a sentar las bases de la parte de su independencia. El otro punto que tenemos que definir es el tema paternidad-maternidad. Va más allá del hecho biológico de tener un hijo o de poder tener un hijo. La maternidad, la paternidad es un proceso psicoafectivo que implica no solamente concebir, sino proteger, aprovisionar, criar a cada uno de nuestros hijos, y eso exige un reconocimiento simbólico, la creación de lazos afectivos, de deseos ideales hacia ese niño, pero también de deberes. Por lo tanto, la paternidad y la maternidad son roles de la vida adulta. El embarazo adolescente, y lo trajimos como tema de Compromiso Salud, es un problema importante. Es un problema de salud, es un problema social que afecta entre 15 y 16 millones de adolescentes por año. Según UNICEF, un promedio de 10% del total de los nacimientos a nivel mundial son en jóvenes menores de 19 a 20 años, y más del 80%, según las estadísticas, entre 80 y 95% ocurre en los países en vías de desarrollo. Y un dato importante, y ya para ubicarlo en el tema de salud, Miguel, es la principal causa de muerte en mujeres entre los 15 y 19 años. El embarazo, el parto, las complicaciones que tienen estas situaciones. En América Latina, de los 13 millones, 2 millones de madres adolescentes, promedio 28%. En Uruguay, con datos del 2011, tenemos un 9.6%, y vamos a seguir hablando de si, bueno, estamos en América Latina, somos el país con menor prevalencia de embarazo adolescente. Pero Europa, en el promedio mundial, uno de cada 10. Pero Europa tiene 2%. En vez de 9, casi 10, 2%. Exactamente, o sea que estamos lejos todavía de un país desarrollado. Pero vamos a seguir insistiendo en este punto y ver un poco la evolución de las tasas del embarazo adolescente. O sea, esto es por cada 1000 adolescentes. El pico lo tuvimos entre 1996 y 97, que llegó a 72 por cada 1000, y después hubo un descenso que con oscilaciones se fue manteniendo, pero siempre en torno al 60 por cada 1000, y esta termina en el 2008, pero también los datos del 2011 nos daban que la cifra está dentro de ese 60 por cada 1000. Es decir, hemos tenido un estancamiento, no hemos podido seguir reduciendo la cantidad total de embarazo adolescente. Y otro punto que quería destacar es que no podemos negar que ha habido una mejoría, pero que esa mejoría no ha sido igual ni en todo el país ni en las diversas áreas de cada departamento, como voy a tratar de mostrar. Si me muestra y me explica ahí el mapa, ahí está. De más claro a más oscuro tenemos la prevalencia del embarazo adolescente. O sea que las zonas más oscuras son las que tienen el mayor porcentaje de embarazo adolescente con respecto al total de embarazo. Artigas, Cerro Largo, Rocha, entonces ahí en ese caso. Esto es en el año 1996 y esto es el 2011. Como vemos claramente, visualmente,
hay un aclaramiento. Mejoró notoriamente. Hay una mejoría significativa. Y hay lugares, por ejemplo, donde el descenso ha sido muy importante. Rocha, La Valleja, Flores, casi el 50% de reducción con respecto a 1996. Y otros como Artigas, Canelones, Cerro Largo, Florida, Maldonado, entre 33 y 40%, y el resto ha tenido una reducción superior al 20%. Pero aún en los departamentos, el cambio no ha sido igual, porque tomando en cuenta áreas censales, como vemos, incluso en el mismo departamento, hay diferencias significativas. Entonces, es un fenómeno complejo. Pero tremendo ahí lo que estoy viendo, así grosso modo, y que no se ofenda a ningún residente de los departamentos que están allí, en el mapa de la derecha, que ya va a estar en pantalla de nuevo, las zonas rurales son más afectadas que las zonas donde están las capitales departamentales. Si uno mira Salto, está viendo que el área rural está más afectada, obviamente, que el área... Salto es una ciudad con solo una gran ciudad que es Salto, después están poblaciones como Belén y Constitución, pero están todas ahí contra el río Uruguay. El resto es un Salto rural con poblaciones muy pequeñas, muy pequeñas. Bueno. Digo, así a grosso modo, mirándolo rápidamente, ¿no? Ni que hablar, pero te lo traigo a Montevideo para ver cómo estamos en Montevideo. 1996, 2011, el mismo fenómeno. Y lo mismo. Hay un aclaramiento, pero mira lo que son las áreas blancas. Y estamos hablando de Carrasco, Positos, Punta Gorda, Punta Carreta. Casi cero. O sea, casi 0% de embarazo. Muy, muy bajo. Casi inexistente el fenómeno. Mientras que hay áreas que todavía sí, el oeste y el noreste del departamento. Entonces, barrios más pobres, literalmente. Es así. No, hay una inequidad social y sanitaria porque esto tiene impacto. Y solamente algunos datos generales nada más. Con respecto a planificación del embarazo, 2 de cada 3 jóvenes que quedan embarazadas no han planificado. Pero el porcentaje de falta de planificación es mayor en el nivel más alto. 86% contra 54% del nivel más bajo. Entonces acá tenemos dos problemas. Uno, hay falta de control, falta de cuidado en las jóvenes de alto nivel socioeconómico, pero las de bajo nivel socioeconómico, un número significativo, queda embarazada porque quiere. O sea, esto no es que no se haya planificado. Hay casi la mitad que planificó quedar embarazada. Entonces, sí, ahí también tiene que ver la situación sociocultural. Exactamente. Porque a veces se le escape de la casa eso. Bueno, eso lo vamos a ir analizando. Estoy simplificando, pero eso debe ser multifactorial. Es exactamente, lo vamos a mencionar. Y obviamente los más jóvenes, 14 y 15 años, son los que tienen mayor tasa de prevalencia de embarazo adolescente. Cuanto más precoz es el inicio de la actividad sexual, mayor es la incidencia de embarazo adolescente. Y otro punto es qué pasa con el entorno. ¿Qué pasa si yo tengo mi madre que fue madre adolescente? Si tengo mi hermana, si tengo mis amigas que han sido, bueno, la diferencia es significativa. O sea, tener en el entorno gente a llegar a mí que haya tenido embarazo adolescente aumenta la probabilidad de que yo también lo tenga. Y aquí es lo que tú decías, ¿cuáles son los factores que están detrás? Un retraso en la parte escolar. Hay un abandono del sistema educativo, pero que muchas veces es previo al embarazo. Lo mismo a la emancipación del hogar, los que se van más precozmente. El consumo de drogas, aunque sea alguna vez, tiene mayor relación con embarazo adolescente. El bajo nivel educativo de la madre, que no hay una discusión del tema sexual con sus padres. El nivel socioeconómico del hogar, tú lo mencionaste varias veces, eso sin ninguna duda tiene importancia. La baja supervisión familiar, la historia de violencia familiar también tiene que ver, y lo que habíamos dicho, el antecedente de embarazo en la familia. ¿Y cómo se sienten estas jóvenes? ¿Están satisfechas o no están satisfechas con su embarazo adolescente? Y estos son datos de 2008 en Uruguay. 84% está insatisfecha con la situación. Entonces,
No solamente son riesgos para la salud, como lo hemos mostrado, sino que también, desde el punto de vista psicoemocional, esto tiene un impacto. Y además, después, brevemente, digo, sí, esto y lo vamos a ver con la experta que va a venir, y seguramente usted va a ir a esto, yendo al comienzo de lo que decía, el escaso control de muchos de estos embarazos. Exactamente. No hay la periodicidad obligatoria. Ni que hablar. Se dan cuenta hasta tarde que están embarazadas. Pero aunque se den cuenta en tiempo y forma, supongamos a 5 o 6 semanas de embarazo, es decir, una menstruación que no llega, ya inmediatamente tiene que ir al primer control. Sí. Y no sé si va, ni al segundo, ni al tercero, muchas veces ni al lo cuarto. ocultan. Pero vamos a hablarlo con la experta. Pero de todas maneras, para ir redondeando el tema y ya preparándonos para hablar con la experta, las consecuencias van a ser para la madre, dijimos, la principal causa de muerte a esta edad, pero también para el bebé. Sufre consecuencias, de riesgo de vida, riesgo de enfermedades y también en su desarrollo. Y hay obviamente en la familia, el nacimiento de un bebé, de una hija adolescente, crea problemas y fundamentalmente, si eso lo extendemos a la sociedad, es un problema significativo. Quiero mostrar ahora, para no terminar tan mal, un documental hecho por la Fundación Don Pedro de Uruguay con jóvenes uruguayos, que entre 134 videos de un proyecto del Banco Interamericano del Desarrollo ganó el primer lugar para estimular a sus pares, a jóvenes igual que ellos, a pensar en esto. Como amigo te lo digo, es el eslogan, digamos, el nombre del concurso, y ellos hicieron un documental La Diferencia. Por favor, vamos a este video. Y bueno, esto terminamos con algo gratificante, con algo donde adolescentes dan un mensaje, bueno, el positivo y el negativo, pero sin ninguna duda creemos que este tipo de mensaje puede ayudar a la reflexión y a la toma de conciencia de pares. Dos cosas como reflexión final de este bloque. Esto debería verse obligatoriamente en secundaria, en todos los liceos públicos y obviamente el liceo privado que lo quiera incluir, como una forma, en un país que todavía tiene ese titubeo con la educación sexual obligatoria y con lo que se enseña o no se enseña. Algunas cosas ya se están enseñando, algunas son peor el remedio que la enfermedad, pero eso corre por mi cuenta. Y después lo otro, ¿no? Aquí si hay una profesión que uno pensaría que tendría mucha tarea para hacer, obviamente financiada por el Estado, es la de asistente social. Sin ninguna duda. Hay zonas donde habría que golpear puerta por puerta
y sentarse y explicar de qué estamos hablando, ¿no? Vamos a ver de nuestra experta hoy qué es lo que nos aporta. Vamos a hacer una pausa. Sí, por favor. No se vaya, pues si no, no hay más programa, doctor. Ya venimos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor y que pueden ingresar a facebook.com/Aliviol Sport y participar de sorteos y promociones. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport, hay que pedirlo en su farmacia, Aliviol Sport y Chao Dolores. Yo que antes de empezar siempre miro la caja que no esté al revés, doctor, ¿no? Porque puede pasar. Nos va a acompañar en los próximos minutos la doctora Marianela Lourido, es ginecóloga e integrante de la Unidad de Atención de Adolescentes del Hospital Pereira Rosell. Doctora, bienvenida, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros hoy. Bueno, en un tema que venimos charlando con Miguel ya hace varios minutos, nos parece un tema importante, nos preocupa, digamos, personalmente, y a Miguel, desde que ha estado escuchando estos datos. Además he presentado algunas de las investigaciones que se ha hecho, investigaciones de campo y algunos datos que obviamente muestran una realidad no fácil de revertir, además lo iremos viendo en el diálogo con ella. Sí. Nosotros mostrábamos que si bien hubo un pico 96-97 y después más o menos se controló, hace ya casi 20 años que está estancado ese descenso. Pero bueno, vamos a ir aterrizando el tema. ¿Qué importancia tiene el embarazo adolescente para ginecología, para pediatría, para el grupo que usted integra, doctora? Bueno, para nosotros sin duda es un tema de mucha trascendencia y muy difícil de abordar. Y en base a los datos que ustedes justamente mencionaban, muchas veces tenemos la sensación de que ese abordaje podría ser erróneo, ¿verdad? Y ahí lo que tiene que primar es la capacidad que debemos tener de apreciar las distintas realidades. No es lo mismo una adolescente en un contexto de un nivel sociocultural bajo a uno a estratos sociales, perteneciente a estratos sociales más altos, es totalmente diferente, y nosotros que trabajamos generalmente en varios lugares tenemos que poder tener la cintura como para poder enfrentarnos a cada adolescente en particular. En el caso del Pereira Rosell, por ejemplo, uno estima que ahí llegan tarde a la consulta, no en todos los casos, pero tarde, con todo el riesgo que esto significa para ella y para ese bebé que está engendrando. ¿Cómo es la realidad? En realidad todo empieza mucho antes de llegar a nosotros, ¿verdad? El compromiso que nosotros tenemos que tener como equipo de salud tiene que ser muy medicina preventiva, precoz en el tiempo, y muchas veces no lo podemos hacer. Entonces yo quería mencionar algunas cifras que de pronto ustedes ya mencionaron, pero que para mí me parecen muy importantes, sí, por favor. Para situarnos en la realidad. O sea, el 10% de nuestras adolescentes son madres, ¿verdad? Y ese es un porcentaje que nosotros no hemos podido cambiar a lo largo del tiempo. No ha subido, pero tampoco lo hemos logrado descender. Y tan importante es este dato que se considera realmente una variable demográfica que está directamente relacionado con el desarrollo de los países, más allá de lo concreto del equipo de salud, ¿verdad? O sea que la fecundidad en la adolescencia es mucho mayor en países con un desarrollo educativo y cultural más bajo, y no está relacionado directamente al desarrollo económico, sino justamente al educativo y cultural. Ahora que estamos todos los días hablando de... Pero casi que lamentablemente va de la mano, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál puede ser una cifra bien representativa de eso? Si bien el 10% del total de nuestras adolescentes son madres,
la paridad promedio es 6 veces mayor en adolescentes pobres que en aquellas que pertenecen a estratos socioeconómicos más altos. Y el 25% de las mamás que van a tener su parto al Pereira Rosell son adolescentes, contra el 4% de lo que sucede en la salud privada, ¿verdad? Entonces, ahí está reflejado lo de los resultados del estudio de la Facultad de Ciencias Sociales que dice que la paridad es 6 veces mayor. Es tal cual cuando uno va a las cifras. Doctora, para que le quede claro quien nos está escuchando, ¿cuáles son los riesgos para el adolescente? ¿Cuáles son los riesgos para el niño? Desde el punto de vista sanitario inicialmente, pero los que tú creas conveniente destacar. En primer lugar, tenemos que destacar que la mayor vulnerabilidad de los embarazos se ven cuanto más corta es lo que se llama la edad ginecológica, cuanto más próximo a la primera menstruación, o sea, la menarca hasta el adolescente. Por lo tanto, los riesgos van a ser mucho mayores en las menores de 15 años que en las mayores de 15 años, cuyos riesgos se van asemejando cada vez más a lo que sucede en una mujer joven mayor, ¿verdad? Esos riesgos en realidad son de la esfera biológica, pero también son psicológicos y sociales, y de eso no nos podemos desprender, ¿verdad? En cuanto a los riesgos estrictamente biológicos, hay un mayor índice de anemia, sin duda es la complicación más frecuente. ¿Y por qué? Porque muchas veces las adolescentes que nosotros manejamos en el hospital ya llegan con anemia a su menarca, a su primera menstruación, y ni que hablar que llegan con anemia al embarazo. Y en el embarazo se enfrentan dos personas que, que tienen una demanda nutricional gigante. Son los periodos de la vida en donde la demanda nutricional es mayor, que es justamente la adolescencia y el feto y el recién nacido. Aparte de la anemia, hay una mayor frecuencia de infecciones urinarias, una mayor frecuencia de estados hipertensivos del embarazo, fundamentalmente, y todo eso ¿a qué lleva? A una mayor frecuencia de la prematurez. Entonces, la adolescente muchas veces se va para su casa con un niño que le demanda una atención y un compromiso, no solo en la dedicación del tiempo, sino también en lo económico, que es mucho mayor a un recién nacido normal, ¿verdad? Una pregunta muy breve. Una adolescente con menos de 15 años, ¿hay partos naturales a esa edad o se trata de que esto no pase? No, no. O sea, en general el tema de la vía del parto debe de ser totalmente personalizada, ¿verdad? Nosotros no podemos de antemano decir que porque es chiquita va a tener, o sea, sabemos que de pronto tiene un mayor riesgo de cesárea o de parto instrumental, pero en realidad, digamos, no lo sabemos hasta ese momento, y nosotros cuando se viene a controlar, porque debemos destacar que hay un porcentaje de adolescentes que no se controla, pero que realmente la adolescente que se controla en el hospital, la que empieza a controlarse, tiene un índice de controles precioso realmente, del que nosotros estamos muy orgullosos, porque suponemos que tiene que ver también con cómo la adolescencia... con lo que tiene que hacer. Totalmente, más que las mamás más grandes que ya tienen otros hijos y otros compromisos, ¿verdad? Podemos acordar que el embarazo adolescente es un embarazo de riesgo, es así. ¿Qué pasa con el producto, con el niño? Tú ya decías la prematurez. ¿Hay algún otro tipo de complicaciones biológicas? En realidad yo no destacaría, lo biológico, sino lo psicosocial. El tema del apoyo que esa adolescente tiene durante el control del embarazo, en el parto y fundamentalmente cuando va a la casa. Porque realmente la mayoría de las adolescentes paren niños hermosos y sanos. El tema es que cuando nosotros los vemos al mes, realmente muchas veces hay una diferencia importante en cuanto a cómo vemos al adolescente, en cuanto a su estado de ánimo, en cuanto al cuidado de ese niño. Estamos hablando de una involución. Es realmente, sí,
Eso es muy destacable. ¿Y se ve, está cuantificado una eventual reincidencia? ¿Va una adolescente de 14 años y aparece a los 15 o 16 años con otro embarazo o esto no es habitual? No, eso es bastante habitual. De pronto no tenemos exactamente el porcentaje, pero nosotros nos dedicamos los 9 meses a tratar de prevenir el segundo embarazo. Pero allí hay que ser muy cautos porque de pronto para el adolescente que está frente a nosotros ese embarazo no es un problema y sí lo es para nosotros. Y ahí la palabra clave es la honestidad del equipo de salud. Nosotros tenemos que ser honestos en transmitirle por qué pensamos que ese embarazo es un problema y que el segundo es un problema mayor. Y ahí tiene que ver el acceso a las oportunidades de cada adolescente. Nosotros estamos seguros, y se lo tenemos que transmitir, que hay una disminución de las oportunidades en el sistema educativo, en el mercado laboral, y a todos los niveles. Nos quedan un par de minutos nada más. ¿Cuáles serían tus mensajes para la audiencia que nos está siguiendo con respecto a este tema? O si quieres decir algo de tu grupo de trabajo, de la forma que trabajan, para ir cerrando este tema. Uh-huh. No, el mensaje es que nuestra misión empieza mucho antes, que nosotros tenemos que estar directamente vinculados a los docentes. Un dato muy importante es que estas chicas abandonan el sistema educativo antes de embarazarse y eso quiere decir que en la escuela tiene que empezar las enseñanzas. Y no lo que se llama la educación sexual, que es como un nombre que moviliza mucho, ¿verdad? Sino el enseñar a respetarse, a respetar uno mismo, a conocer su cuerpo, a respetarlo y a respetar a su pareja. Y nosotros como equipo de salud lo que tenemos que hacer es fundamentalmente honestos y transmitirle al adolescente la confianza de que este embarazo va a resultar bien, que vamos a hacer todo para que así resulte y que en lo posible el próximo embarazo tiene que ser planificado. Lo de deseado lo dejamos porque ¿no? Tiene varias aristas, pero por lo menos planificado y en una situación en la que sea menos traumático, digamos. Hay en el medio, y esto corre por mi cuenta, yo lo decía también, la tarea del asistente social, y eso es el Estado presente en las zonas más vulnerables. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que hace muchos años que está funcionando, muchos años, con gente pionera en esto, que digamos, de pronto no tiene todos los profesionales que tiene que tener en el momento porque hay dificultades, pero en el que se involucran psicólogos, en el que se involucran nuestra relación con los pediatras, con los psiquiatras y con las asistentes sociales, ni que hablar. Doctora, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, nos queda el último bloque, doctor. Exactamente. No se vaya porque no sé qué hago. No. Ya venimos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Es un gusto compartir los minutos finales con Carla Monetti, directora de Óptica Ariel. Carla, bienvenida. Muchas gracias. Como tantas veces, gracias Carla por estar con nosotros. Acompañándonos para acercarles avances tecnológicos que tienen que ver con una mejor visión, sin duda. ¿Por dónde vamos a ir hoy, doctor? Hoy nos gustaría hablar de corrección de la presbicia. Y bueno, la presbicia es algo muy frecuente porque no nos escapamos tarde o temprano, sí, en mayor o menor grado. Que llega a los 40, 45 años y ni que hablar a los 50. Vamos a tener. Y bueno, para estas personas como nosotros, ¿qué opciones tenemos para mejorar la calidad de nuestra visión? Bien. Hay un tema que es justamente ese, que la presbicia va a llegar sí o sí al 100% de las personas. El tema es si ya va a ir asociada a una corrección que la persona ya tenga en su grado de lejos, de distancia, que ya la venga arrastrando de niño, de adolescente, de joven, o sea, previo a aparecer la presbicia, ¿sí?
No, digo un astigmatismo, una miopía. Ahí está, que ya venía previamente, se suma la presbicia, o en los casos donde la persona es totalmente metrópe, no tiene graduación ninguna y a esa edad, por la dificultad de acomodación que se da naturalmente. ¿Es el envejecimiento de la córnea hace necesariamente? Sí, en realidad es la falta de elasticidad del cristalino lo que genera la presbicia. Empieza recién ahí con la necesidad de esa corrección para la corta distancia. Entonces ahí las soluciones pueden ser diferentes. El que tiene solamente, como decíamos en este último caso, que corregir esa dificultad en la distancia cercana, de repente lo puede solucionar con un anteojo de visión simple específicamente para esa tarea. Cosa que hoy es difícil porque cuando aparece la presbicia genera también una dificultad en lo que es la distancia intermedia. Claro. Y hoy, por el tipo de vida que llevamos y la cantidad de dispositivos que usamos, exacto, y las computadoras... Nos tornamos dependientes. Exacto, no, pero durante todo el día estamos dentro de esos ambientes, necesitamos lentes que compensen distancias intermedias, que el lente simple que antes se usaba solo para la presbicia ya no es tan práctico o no nos permite solucionar todo lo que realmente necesitamos. ¿Y hacia dónde vamos entonces, por ejemplo? Y en ese caso el ideal, y se está usando muchísimo y tiene un éxito bárbaro, e inclusive ahora tenemos la opción personalizada dentro de esos diseños, son los ocupacionales. Son lentes multifocales o progresivos, pero que corrigen las dos distancias, cerca y la progresión intermedia. ¿tá? No tienen lo que es la graduación de distancia, porque sería para personas que realmente no lo necesitan, o en su defecto personas que necesitan tener muchísima concreción en esos dos focos y usan ese tipo de lente como algo más específico, más concreto para esa actividad. Por ejemplo, los cirujanos usan mucho ese tipo de lentes, los odontólogos, o sea, profesiones que requieren una muy buena visión de cerca, muy buena definición en la visión de cerca, pero tener una flexibilidad en el foco de intermedio que les permita movilizarse en un ambiente medio reducido. Una pregunta técnica que tiene que ver con los lentes progresivos y en el caso nuestro, por ejemplo, que aparte de la presbicia por la edad podemos tener un astigmatismo, por ejemplo. Y obviamente que la graduación de un multifocal, si yo voy a leer una letra muy pequeña, acomodando, uno se acostumbra rápidamente a acomodar la zona baja del cristal, es la que me permite subsanar la cercanía. Pero si tengo un monitor alto, de repente estoy haciendo así, el monitor estaría más alto, pero me taparía mi cara a la cámara. De repente se me dificulta más. ¿Cuál es la recomendación, por ejemplo? Bueno, nosotros en Óptica Ariel trabajamos todo lo que es la colección, la cartera de progresivos size, como hablamos siempre, y eso nos permite también tener una selección del diseño de progresivo adecuado un poco más a la actividad que la persona va a ser. Es real lo que tú decís, pones un ejemplo concreto, pero en realidad las alternativas, las opciones de trabajo, de uso del lente son casi infinitas, ¿no? Porque hay millones de actividades que uno tiene que compensar con ese lente. Los distintos diseños nos permiten ir seleccionando las posibilidades para mejorar ese tipo de cosas y tratar siempre de llegar a que la adaptación del lente y el uso del lente se dé de la forma más natural, o sea, que los movimientos sean los más naturales posibles. ¿En un lente de contacto puede haber, por ejemplo, un multifocal así? Sí, en el lente de contacto eso que tú estás mencionando no sucedería porque el tipo de enfoque es totalmente distinto, es muy natural, no hay que hacer movimientos de cabeza como se hace con el anteojo. Pero bueno, el lente de contacto a veces acota un poquito más las posibilidades. Obviamente. Porque no es para el 100% de los casos, aunque ya también hay diseños muy amplios, abarcan muchas posibilidades, ¿no? Se utiliza muchísimo el lente de contacto también como opción. Y pasa que sí, después de los 40 años tenemos ese problema, pero el tema es que no para ahí, porque progresa. ¿Con qué frecuencia deberíamos, uno se acostumbra y se arregla como puede, con qué frecuencia deberíamos consultar y ajustar? Mira, en general el cambio de la potencia se da cada año y medio, 2 años aproximadamente. Una de las ventajas que tiene el uso del lente progresivo que estábamos hablando o multifocal
es justamente que como el ojo trabaja con la potencia exacta para el foco que necesita, trabaja siempre más relajado y enlentece un poquito ese proceso. Entonces, de repente ahí los cambios se dan, una vez que el progresivo de repente la persona lo cambia cada 3 años y el lente, cuando es de visión simple, lo tiene que cambiar cada año y medio, con fuerza cada 2, porque realmente acelera un poco más el proceso, o sea, se da de forma un poco más rápida. Pero esos son más o menos los plazos. Los controles igual siempre se recomiendan hacerlos, el control médico siempre se recomienda hacerlo cada año y medio, como para estar más... acorde, ajustado. Sí, más ajustado. Que no quiere decir de que uno controló al año y medio y tenga que hacer el cambio de potencia, ¿verdad? Pero es conveniente hacer el control. Bien, dijo una cosa clave que siempre reiteramos y que Carla siempre lo manifiesta. Control médico obligatorio, es decir, el control de un oftalmólogo, de un oculista. Y después comprar los lentes en el lugar indicado, ya sea un lente, no un plástico en la calle, no una cosa que sea muy barata. En Uruguay no está permitido, pero uno de repente viaja y se encuentra que un supermercado tiene distintas graduaciones, eso acá no hay. La óptica autorizada es la que vende, uno a veces ve, por ejemplo, a madres que le ponen un lente de plástico a un niño de 4 años, yo no puedo entender, señora. Señora, le está haciendo un daño casi que podría ser irreversible, sobre todo en la etapa de desarrollo del ojo hasta los 5, 6, 7 años. Y esto, de repente en una óptica sí va a encontrar un cristal adecuado para un lente de sol para cuando estamos relativamente cerca del verano. Carla, te queremos agradecer especialmente. No, un placer. Pero esto es así, es una cosa que responsablemente los comunicadores debemos reiterar, que obviamente, y en el caso de ustedes ya con una larga trayectoria profesional y obviamente con los permisos correspondientes y con los técnicos correspondientes. Te agradecemos mucho por hoy. Gracias Muchísimas a ustedes. gracias. Gracias. En el caso de Carla Monetti, es directora de Óptica Ariel, uno de nuestros amigos que hacen posible este programa. Le voy a dar las vías de comunicación, doctor, porque si usted no se acuerda. Sí. ¿Usted juega al fútbol? No, después me acordé justo ahora, después le digo por qué. @Salud Compromiso es nuestro Twitter y compromisosaludui@gmail.com es nuestro correo electrónico. No sé qué es lo que causa gracia, pero me acordé justo ahí en el momento. Puede haber una opción para jugar al fútbol con lente de contacto. En otra oportunidad que venga Carla para distintos tipos de deporte, la pertinencia del armazón que corresponda. Correcto. ¿Qué pasa? Lo dejamos ahí pendiente. Muchas gracias, Carlos. Bueno.